Hola profesora, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Lacey Ellington. Mi grupo está compuesto por Vanessa Padilla, Marelis Ayala. Estamos partiendo la ponencia de programación 2 que lleva como tema los paradigmas de programación y la programación estructurada por Dijkstra. Bueno, como anteriormente les dije, mi nombre es Lacey Ellington Barrios y arrancamos con la pregunta de qué es un paradigma de programación. Un paradigma de programación es una manera o estilo de programas de software en la cual existen diferentes formas de diseñar un lenguaje de programación o varios modos de trabajar que tengan resultados necesarios y eficientes para los programadores. ¿De qué trata? Trata de un conjunto de métodos y sistemas aplicables en todos los niveles de diseño de programas para resolver problemas computacionales. Estos lenguajes de programación adoptan uno o varios paradigmas en función de tipo de órdenes que permiten implementar, como por ejemplo está Python, está JavaScript, que son multiparadigmas. Como siguiente punto le estará hablando mi compañera Vanessa Padilla. Mi nombre es Vanessa Padilla y hoy le voy a hablar sobre paradigma imperativa. Los programas consisten en una sucesión de instrucciones o conjuntos de sentencias como si el programa diera órdenes concretas. El desarrollador describe el código paso por paso de todo lo que hará su programa. Algunos lenguajes son Pascal, COBOL, Fortran, C++, etc. Otros enfoques subordinados al paradigma de programación imperativa son programa estructurada. La programación estructurada es un tipo de programación imperativa donde el flujo de control se define mediante bucles. Programación procedimental es el paradigma de la programación que consiste en un número muy bajo de expresiones repetitivas. Programación modular consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más manejable y legible. Se trata de una evolución de la programación estructurada para resolver problemas de programación. Paradigma declarativo. Este paradigma no necesita definir al algoritmo, puesto que describe el problema en el lugar de encontrar una solución al mismo. Este paradigma utiliza el principio de razonamiento lógico para resolver las preguntas o cuestiones consultadas. Este paradigma a su vez se divide en dos: programación lógica Prolog, programación funcional Lisp, Scala, Java, Kotlin. Programación orientada a objetos. En este modelo de paradigma se construyen modelos de objetos que representan elementos de problema a resolver que tienen características y funciones. Permite separar los diferentes componentes de un programa, simplificando así su creación, depuración y posteriores mejoras. La programación orientada a objetos disminuye los errores y promociona la reutilización del código. La programación orientada se sirve de diferentes conceptos como modularidad, eventos, encapsulación, herencia y extracción de datos. Programación reactiva. Este paradigma se basa en escuchar lo que emite un evento o cambio en el flujo de datos, en donde los objetos reaccionan a los valores que recibe de dicho cambio. Profesora, de nuevo soy Lacey Ellington Barrios y le estaremos impartiendo el segundo tema, que es la programación estructurada por el señor Enger Wyville Dijkstra. Creo que lo dije bien, ¿o no?
Soy un poquito mala en inglés, malísima creo. Bueno, le estaré hablando sobre sus contribuciones. Dijkstra escribió más de 1.300 artículos, pero indudablemente hay 3 contribuciones muy importantes en su vida, cuyo impacto está presente en numerosos ámbitos de la computación moderna. La primera contribución fue un algoritmo para encontrar el camino más corto a un grafo. Fue el primer problema que resolvió Dijkstra en 1956 y publicado en 1959. Bueno, en esa época un algoritmo era difícilmente considerado un logro científico. Hoy en día este algoritmo es usado como base para protocolos de enrutamiento en la Internet y sistemas de posicionamiento global, entre otros. Como siguiente contribución está el concepto de abrazo mortal, que en inglés sería the clock, y su solución a través de semáforos y regiones de códigos con acceso exclusivos. Esta es la base de la programación concurrente y una parte fundamental de cualquier sistema operativo. Por último está la contribución, la cual era un aporte a la programación de Dijkstra. Fue el aporte de programación estructurada. En ese tiempo Dijkstra participó en el comité de diseño de Algol 60, que fue el primer programa estructurado. Bueno, él promovió ese lenguaje de programación estructurado intensamente, fomentando la verificación formal de programas y la eliminación de Goto, la cual fue autor y coautor de ese libro, que fue llamado La instrucción Goto es considerada dañina, que fue publicado en 1968 y que hoy en día es legendario. Muchas gracias. La clasificación de los paradigmas. Como primer punto tenemos los paradigmas imperactivos. El paradigma imperactivo se describe la programación como una secuencia de instrucciones o comandos que cambian el estado de un programa. Paradigma declarativo se enfoca en buscar la solución y describir las propiedades. Este paradigma es más complicado de implementar. El paradigma estructurado se divide en bloques, procedimientos y funciones que puedan o no comunicarse entre sí. El paradigma orientado a objeto está basado en la idea de encapsular estados o operaciones en objetos. Paradigma funcional concibe a la computación como la evaluación de funciones matemáticas y evita declarar y cambiar datos. Por último, tenemos el paradigma lógico. Se basa en la definición de reglas básicas a través de un motor en diferentes procedimientos lógicos. Me llamo Vanessa Padilla y hoy le voy a hablar sobre la biografía de Dijkstra, su vida. Dijkstra nació el 11 de mayo de 1930 en Rotterdam, Holanda, hijo de un químico y una matemática. Estudió física matemática en la Universidad de Leiden. Terminó en 1951, obtuvo un doctorado en la misma universidad. Comenzó en 1952 a trabajar en el Centro Matemático de Ámsterdam, donde aprendió a programar. Fue el primer programador en Holanda. Fue profesor en la Universidad de Eindhoven. En 1973 a 1984 fue investigador de Burroughs. Se jubiló en 1999, murió en Nijmegen, Holanda. Se casó en 1957 con Maria Davis, tuvo 3 hijos. Gracias. El trabajo de Edgar Dijkstra siempre se caracterizó por su elegancia y simplicidad, sin comprometer el rigor de su investigación con consideraciones económicas, políticas o administrativas. Contaba él mismo que al preguntarle a su madre cuán difícil eran las matemáticas, ella le contestó:
Aprende todas las fórmulas y que si alguna vez necesitaba más de 5 líneas para demostrar algo, estaba en el camino equivocado. En 1972 recibió el premio Turing y su discurso fue publicado en el artículo titulado El programador humilde. Recientemente en esa misma revista publicaba un artículo corto titulado El fin de la computación, donde recalcaba que el objetivo principal de la computación todavía no se había logrado. A veces Dijkstra criticaba de forma franca y directa, para muchos de manera arrogante, incluso en público. Para que los conocían mejor sabían que no era nada personal, solamente era su forma de ser.